Buenas tardes. En este video vamos a ver cómo se puede obtener la ecuación de onda para el campo eléctrico y el campo magnético de una onda electromagnética. Y aquí lo que vamos a hacer para derivar las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y el campo magnético de una onda electromagnética, vamos a considerar que tenemos una carga eléctrica puntual oscilando sobre el eje Y de un sistema de coordenadas, como el que se muestra aquí. Como se muestra en este video, solamente en la región localizada sobre el eje Y, la densidad volumétrica de carga va a ser distinta de cero y también la densidad de corriente va a ser distinta de cero, solo en puntos R por donde pasa la carga al tiempo t. Las cuatro ecuaciones de Maxwell están aquí abajo, como ya hemos visto, son la ley de Gauss, la primera, para el campo eléctrico, la segunda es la ley de Faraday, la tercera la ley de Gauss para el campo magnético, y la cuarta ecuación es la ley de Ampère-Maxwell para el campo magnético. Bueno, como se muestra aquí en este video, las líneas de campo eléctrico que están en color naranja son onduladas, están representando efectivamente líneas onduladas, ¿sí? Y bueno, ¿por qué tenemos esta situación? Si se imaginan que la carga eléctrica está en reposo, como ya habíamos visto, en electrostática, las líneas de campo eléctrico emanan radialmente desde la carga, si la carga es positiva, o llegarían a la carga si es negativa. Pero como la carga se está moviendo, las líneas de campo eléctrico se perturban más respecto a la situación estática, y si queremos trazar líneas continuas a través del espacio en el tiempo, pues resultan estas líneas de campo eléctrico que aparecen onduladas. Por otro lado, en cualquier otro punto R del espacio vacío, en donde no hay carga eléctrica, que es cualquier otro punto, ¿no?, donde no está la carga eléctrica oscilando, tenemos que la densidad volumétrica de carga y la densidad de corriente es cero en cualquier punto del espacio, pero vamos a tener una situación en donde el campo eléctrico en cualquier punto del espacio va a estar variando en el tiempo, o incluso la segunda derivada, tanto del campo eléctrico como del campo magnético, van a ser distintas de cero. Lo que sucede aquí en estos puntos del espacio, donde no hay densidad de carga ni densidad de corriente, pero que están en el entorno de esta carga oscilante, es que los campos E y B se van a autosustentar, se van a estar generando uno a otro. El campo magnético variable o el campo eléctrico variable en el tiempo en un punto del espacio genera un campo magnético, y el campo magnético oscilante genera un campo eléctrico, y así se van autosustentando. Para ver cómo se genera entonces la onda electromagnética, lo que vemos es que las ecuaciones de Maxwell entonces se ven modificadas, aparecen más simples porque ya no aparece del lado derecho de las ecuaciones, lo que tiene que ver con las cargas eléctricas, con las densidades de carga y las densidades de corriente. Nos quedan simplemente la ley de Gauss, como divergencia de igual a cero, la ley de Faraday no se modificaba porque no tiene que ver con las cargas eléctricas, y tampoco la ley de Gauss para el campo magnético, pero la ley de Ampère-Maxwell también se modifica, simplemente queda en términos de el campo eléctrico variable en el tiempo como fuente de campo magnético inducido. Vamos a demostrar aquí que estas cuatro ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, acopladas, porque en dos de ellas aparece tanto el campo eléctrico como el campo magnético, se pueden desacoplar y son equivalentes a dos ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, desacopladas porque aparece una para el campo eléctrico y otra equivalente para el campo magnético, y que resultan ser ecuaciones de onda, de una onda clásica para cualquier perturbación clásica. Para llegar a esas ecuaciones, lo que vamos a hacer es hacer uso de
el cálculo diferencial integral de varias variables, las identidades. Esto lo vamos a obtener de manera muy directa y muy simple usando esas identidades. Y las propiedades de las derivadas parciales, tanto espaciales como temporales, para campos vectoriales que son continuos con derivadas continuas. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el rotacional a la ecuación 2, a la ley de Faraday, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿va? Para que se satisfaga la igualdad. Utilizamos esta identidad trigonométrica que dice que el rotacional del rotacional de un vector es igual al gradiente de la divergencia del vector menos el laplaciano del vector. Y del lado derecho, lo que vamos a hacer es intercambiar las derivadas espaciales con las derivadas temporales, que eso se puede hacer si las funciones son continuas con derivadas continuas. Sacamos el signo menos y el rotacional lo aplicamos primero al campo magnético y después se toma la derivada parcial respecto al tiempo. Noten que esta ecuación desde el punto de vista vectorial es correcta porque el rotacional de un vector es un vector. La divergencia de un vector es un escalar y el gradiente de un escalar es un vector. Por otro lado, aquí tenemos el laplaciano, es un operador escalar, ¿sí? Pero está aplicado a un vector y resulta también una cantidad vectorial. Por otro lado, el rotacional de un vector es un vector y la derivada de un vector respecto al tiempo, que es un escalar, es un vector, ¿no? Esta ecuación es correcta desde el punto de vista del cálculo diferencial de varias variables. Luego lo que hacemos es aplicar la ley de Gauss para el campo eléctrico, que me dice que la divergencia de E es igual a 0, por lo tanto este término se anula. Cancelamos los signos menos y ahora aplicamos aquí, sustituimos la ecuación 4, que es la ley de Ampère, ya simplemente en términos del campo eléctrico variable en el tiempo. Por lo tanto, llegamos a que el laplaciano del campo eléctrico es igual a la derivada parcial de mu 0 por epsilon 0 por la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Y ya simplemente sacamos las constantes, son constantes la permeabilidad y la permitividad del vacío, y me queda la ecuación de onda que tenemos aquí arriba, que es una ecuación de onda clásica para el campo eléctrico. De manera similar podemos obtener la ecuación de onda para el campo magnético si aplicamos el rotacional ahora a la ecuación 4, a la ley de Ampère-Maxwell. Tenemos esta relación, ¿va? Aplicamos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Usamos otra vez la identidad trigonométrica del lado izquierdo. Dice que el rotacional del campo magnético es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano del vector. Aquí intercambiamos del lado derecho la derivada espacial con la derivada temporal, es decir, sacamos la derivada parcial y me queda esta relación. Ahora usamos la ley de Faraday, que me dice que el rotacional del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Y bueno, del lado izquierdo, usamos la ley de Gauss para el campo magnético. Y me dice que este término es 0. Por lo tanto, llegamos a que menos el laplaciano del campo magnético es igual a la derivada respecto al tiempo, la parcial, de la derivada del campo magnético respecto al tiempo por estas constantes. Sacamos las constantes de la derivada, cancelamos los signos menos y llegamos a la ecuación de onda para el campo magnético. Si comparamos las dos ecuaciones de onda de segundo orden que obtuvimos al desacoplar las 4 ecuaciones de Maxwell de primer orden con las ecuaciones de onda clásica, vemos que la velocidad de propagación de la onda electromagnética se puede obtener a partir de la permeabilidad del vacío y la permitividad del vacío. Si sustituimos los valores de mu 0 y epsilon 0 con sus unidades, obtenemos que la velocidad de propagación es precisamente, sorprendentemente, la velocidad de la luz en el espacio vacío
que de hecho ya se había medido desde la época de Maxwell y de Faraday. Entonces tenemos finalmente que la magnitud de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio vacío es 1 entre la raíz cuadrada del producto de la permeabilidad del vacío por la permitividad del vacío. Por otro lado, de las ecuaciones de Maxwell, de las 4 ecuaciones de Maxwell, se puede ver que el campo eléctrico y el campo magnético de una onda electromagnética son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Es decir, las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Eso demuestra de manera contundente que a partir de las ecuaciones de Maxwell podemos desarrollar toda la teoría electromagnética de la luz considerada como onda. Bueno, pues con esto termina este video y este tema de ecuaciones de Maxwell. Muchas gracias. Hasta luego.